Aproximadamente más de 600,000 muertes para este verano 2021 aquí en México. Una proyección que nos comenta la reconocida doctora Laureán, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Palabras que hay que tomar seriamente, pues el año pasado que platicamos con ella, sus proyecciones fueron muy criticadas, pero acertadas a la hora de hablar de las muertes en nuestro país. Según la doctora, el gobierno federal prefiere gastar dinero en construcción de grandes obras que mantener la salud. Esto y más nos lo comenta a continuación la doctora Laureán. Y recuerdo, no es programa político. Actualmente, y viene en tu libro, las autoridades federales se resignaron a ser simplemente espectadoras. Y nos informan, hoy tantos contagiados, tantos muertos, tanto no sé qué, ahora dicen tantas vacunas, 100, ¿no? 100 vacunas hoy, es el colmo, es ridículo, ¿no? O sea, ayer estaban alardeando, no sé, 2,000 vacunas, ¿cómo puede ser posible? Estados Unidos puso más de 1,000,000, o sea, ¿cómo quieren que se termine de vacunar aquí en el año 2030 o cómo? Es decir, y todavía 2,900 vacunas o no sé qué fue lo que se puso ayer, ¡qué barbaridad! O sea, no les da vergüenza, es que de verdad es increíble, pero sí, aquí lo que se ha hecho es desde el principio, salen y reportan, está bien que reporten, ¿no? Pero nunca se han parado en una conferencia de prensa, nunca, en un año, a decir, oigan, hoy se murieron 1,500 personas, esto es lo que vamos a hacer para que otras 1,500 no se mueran mañana. Sí. Vamos a hacer esto, nunca han dicho qué es lo que, porque no es su intención hacer algo, es decir, ellos están reportando cifras. Hoy hay tantos muertos, hoy hay tantos de estos, y vamos a ver qué pasa mañana. Y llegan mañana y otra vez nos dicen cuántas hay, pero no se hace nada para controlarlo, para detenerlo, para tomar control de, pues, óigame, si hoy se murieron 1,800 personas, ¿no cree que valdría la pena hacer algo para que mañana en lugar de 1,800, le restáramos por lo menos 1,000? Oiga, ¿por qué no? ¿Qué se piensa hacer? Nada, no se piensa hacer nada, se piensa dejar que siga, sí, que fluya. Las órdenes del presidente fue priorizar la economía. Pues eso parece, ¿no? Eso sí. Parece totalmente, porque, es decir, se dice, es que en México no tenemos los recursos, y cuando se dice eso, pues sí, como que hasta se revuelve el estómago, ¿no? Porque, ¿cómo que no tenemos los recursos? Porque en México se están llevando a cabo 3 obras magnas al mismo tiempo que están chupándose miles de millones de pesos del presupuesto en México, ¿no? Se está haciendo un aeropuerto, una refinería, y no se trata, un tren, ¿no? O sea, que no se trata, pues, de cerrar los proyectos, se trata de ponerles pausa, tomar eso y controlar la pandemia con esos recursos. Es decir, pues si no hay en otra parte, pues hay que tomarlo de ahí. O si hay en otra parte, digan dónde, para tomar esos recursos y tomar el control de la situación. Porque, pues a mí sí se me hace preocupante que al gobierno no le preocupa que finalmente, a costa de seguir con esos proyectos magnos y que al final digan, sí, yo aquí les dejé un aeropuerto, ¿creen que a alguien le va a importar un comino que haya dejado el señor presidente un aeropuerto si llegan las cifras? Si se siguen muriendo los mexicanos, es decir, si ese aeropuerto, ¿qué va a costar? ¿500,000 de vidas de mexicanos? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Alguien cree que valió la pena? Es decir, ¿cuándo le va a poder quitar de ahí las muertes de los mexicanos a esas obras, sabiendo que esos recursos se hubieran podido emplear para salvar las vidas del pueblo? Pero es más la soberbia, ¿no? Yo quiero terminar el sexenio diciendo, yo dejé inauguradas estas obras, ¿no? Sí, ¿y a quién le va a importar si se sigue muriendo la gente? ¿A quién le importa? ¿Hay tiempo de actuar y corregir? Ya no es tiempo para 400,000 personas que ya murieron, ¿verdad? Para esas familias que están enlutadas, pues ya es tarde, ¿no? El título del libro es eso, un daño irreparable, es para hacer honor a ellos. Un daño. Para esas personas que para ellos el daño ya es irreparable, ¿no? Es decir, si la gente responsable va a la cárcel o no, se hace algo distinto o no, el daño para ellos ya está, ya no hay manera de darle vuelta, ¿no? O sea, es un daño irreparable para ellos. Por eso intitulé ese libro, para hacerle honor a ellos. Pero sí, y sí, es así, y es terrible, y eso no hay que perderlo de vista. Pero las proyecciones ahorita están hablando de más de 600,000 personas para el verano. En México. Entonces, sí, en México. Entonces, a ver, hay que tener cuidadito, porque
¿Es tarde? No, 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 no es tarde porque quedan cientos de miles de vidas por salvar. Entonces, no, mientras todavía esté activo esto y podamos salvar vidas, no es tarde, no, no, no es tarde. Necesitamos actuar para salvar a esas 200,000 personas que se nos van a morir de aquí al verano, sí. La manipulación de la opinión pública es lo que se está haciendo. Pues sí, a diario se hace eso, ¿no? Ya Diario. vamos bien, ya vamos saliendo, ya esto está, ya vino la vacuna, miren aquí, somos tan buenos que les trajimos la vacuna para que todo vacunas. Oye, pusieron 2,000 vacunas ayer, ¿no? No, las 2,000 vacunas. Yo doy gracias que estoy en Quintana Roo, porque aquí una secretaria de salud junto con el gobernador están haciendo las cosas de una manera diferente. Están luchando desde un principio con las pruebas, con la contención, con una serie de cosas. Sí, en los estados no se maneja lo mismo que la federación, se maneja muy diferente. Llega el presidente a un lugar y él no trae el cubrebocas y todos los demás a su lado, muchos se lo ponen, otros por seguirle la corriente no se lo ponen. O sea, es el quedar bien con él, creo que nos ha hecho que se mueran más personas. Es terrible, pues sí, es terrible, pero pues la gente tiene que tener carácter porque, o sea, no sé, como el doctor Fauci, ¿no? Le dijeron lo que le dijeron y él nunca dijo, sí, está bien, ¿no? El día que Trump dijo, pues, ¿por qué no la gente con una soleadita a lo mejor se cura, ¿no? O sea, el sol ayuda, ¿no? O sea, no, no, a ver. Y Fauci dijo, no, no, a ver, no, 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 así no es, ¿no? O sea, pues sí, hay que tener carácter, ¿no? Pues aunque el presidente no se ponga el cubrebocas, ¿por qué va usted a arriesgar su vida? Pues haga lo que tiene que hacer. Pues ellos también son líderes, tienen que hacerlo bien, ¿no? Y después que esa gente que está tomando los productos con cloro, ¿cómo se llama? La hidroxilina, no sé. El dióxido de cloro, sí. Terrible, terrible, sí. Súper lamentable. Eso, pues sí, es un producto que están empujando unos grupos de interés que están haciéndose multimillonarios a costillas de la desesperación que tiene la gente para encontrar algún remedio milagro, ¿no? O sea, dentro de la desesperación de las personas, ¿no? Y entonces, como tienen mucho dinero, hacen muy buena publicidad, la gente les cree y la gente está tomando, y ahora, por ejemplo, en los hospitales, pues ya han llegado casos de personas con perforaciones intestinales porque tomaron dióxido de cloro. O sea, el dióxido de cloro no sirve para prevenir ni para tratar COVID-19 y sin embargo, pues es un agente tóxico, potencialmente letal, ¿no? No es para consumo humano. Entonces, pues sí, es muy lamentable, sí. Laureán, como científica, ¿te sientes impotente? Pues me siento frustrada, ¿no? O sea, siento desesperación, siento mucha desesperación de que, es decir, yo estoy hablando, esto mismo que estoy hablando ahorita es lo mismo que yo estaba hablando en abril y mayo del año pasado. Sí. Y junio, julio y agosto y septiembre y octubre y así, ¿no? Y seguimos hablando de lo mismo y la gente sigue muriendo y sigue enfermando y cada vez el problema es peor, ¿no? Y entonces me siento entristecida porque cuando yo empecé a hacer señalamientos sobre cómo iba la pandemia, realmente yo pensé que iba a tener un efecto positivo, los señalamientos que yo hacía y que entonces las cosas pronto iban a cambiar y que eso iba a llevar a salvar muchas vidas y que nunca, la verdad pensé, nunca vamos a ver 30,000 muertos porque vamos a corregir todo antes, las cosas se van a corregir. Y ahora cuando veo 160,000 y seguimos escalando, pues es una tristeza gigantesca. Creo que lo que está pasando así es una tragedia nacional que va a marcar la historia de nuestro país por siempre. Que se haya muerto esta cantidad de mexicanos, creo que ahorita no tenemos ni la menor idea de la repercusión que esto va a tener a mediano y a largo plazo. Haber perdido tantas vidas, haber quedado con un pueblo tan lleno de tristeza, de pérdida, de sentimiento de miedo, de desesperación, de angustia, de incertidumbre, y esa pérdida porque creo que es muy lamentable la forma como se está viviendo el duelo en la pandemia, porque estamos acostumbrados a el duelo, sobre todo los mexicanos, somos muy afectos a acompañar en la muerte a nuestros seres queridos, ¿no? Acompañarlos, incluso, digo, ahora se acostumbra menos, pero por ejemplo, bueno, yo todavía
mi mejor amigo falleció hace unos años, yo personalmente lo amortajé, ¿no? O sea, y esas eran las costumbres que entre nuestra gente había, ¿no? O sea, amortajar a tus muertos, es una ceremonia, un ritual de respeto, de amor, de cariño, de acompañamiento, todo esto, ¿no? O sea, de cercanía y así, y tendemos a acompañar a la gente enferma, a acompañarlos a ir en ese último viaje, ¿no? Que es el último, y guardamos memorias de esto, y esto después nos ayuda en el duelo, a saber que acompañamos, que estuvimos, y entonces lo que se vive ahora es un duelo que nunca antes hemos imaginado, que es la muerte en soledad, porque la gente de COVID-19 muere en soledad, y es la familia también muere en soledad, cuando su familiar muere así. ¿Por qué? Porque no estuve ahí, no fue mi voz lo que escuchó, no pude agarrar su mano, no pudimos tener la última palabra, no pudimos hacer una despedida. Y esto, ahorita yo creo que ni siquiera hay la comprensión de lo mucho que va a afectar socialmente que va a afectar a nuestra sociedad en los años por venir, porque realmente es algo que está impactando muy fuerte. Es decir, yo dejé ahí a mi esposo, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, y cuando lo recibí era en cenizas en una caja, ¿no? O sea, todo ese periodo, ¿qué pasó? ¿Cómo sufrió? ¿Quién lo acompañó? ¿Cómo se sintió? ¿Qué pidió por mí? O sea, es decir, esos sentimientos es muy difícil y muy, muy difícil, muy difícil. Creo que estamos viviendo algo que va a terminar marcando a nuestro país de una forma muy lamentable en años por venir. No es algo que se vaya a poder simplemente vamos para adelante y sigamos, sino que son cosas que van a quedar marcándonos por muchos años. Y realmente, pues sí, yo tuve la intención de escribir ese libro por eso, ¿no? O sea, lo que comento es que tuve inicialmente, ingenuamente ahora lo veo así, ¿no? O sea, pensé que las cosas se podrían mejorar, que mejorarían si alzábamos la voz desde el gremio científico, académico, si alzábamos la voz. Veo que todo ha caído en oídos sordos, ¿no? Cae en oídos sordos y el libro seguramente igual, cae en oídos sordos, creen que uno es el enemigo y entonces piensan que es un golpeteo político, no sé qué. Bien, lo que importa es que finalmente pues nada cambia, ¿no? Y la gente sigue muriendo. O sea, más allá de si yo dije o no, o así, es pues lo lamentable es que si no nada cambia, pues la gente sigue muriendo. Entonces, de ahí que no tengo esperanzas que el libro impacte en poder hacer una mejoría, porque no soy yo quien toma las decisiones, evidentemente, ¿verdad? Pero sí necesita que dar un testimonio, porque este capítulo realmente trágico, patético de nuestra historia, tiene que quedar como un testimonio documentado, para que se sepa lo que aquí pasó y por qué. Sí. Esa es la intención del libro. Yo lo tengo, nuevamente lo muestro, ¿no? Lo muestro y lo recomiendo porque yo les digo a ustedes, conozcan más de la pandemia, la verdad. Yo no me canso de decirles, aquí vemos al gobernador los martes y los jueves, ya se enoja, cabrón. Ya le digo, pongan multas más severas, la gente no está entendiendo. Le entran por aquí los transportistas, no subas tantos, suben tantos, van llenos los camiones, o sea, la gente sale con los niños a pasear y ves a la gente en la calle cuando dices, espérate, ¿no te has dado cuenta el problema que estamos viviendo tan serio, que es de vida y muerte? Yo como comunicador, no soy periodista, soy comunicador, me siento impotente y triste de que también vea yo todas las noches los noticieros el informe que nos dan de la cantidad de gente que ha fallecido y de la manera como ha fallecido, lo que viven y lo que tú dices, las muertes en soledad. Laurian, mil gracias. Me da mucho gusto. Ay, no, al contrario. Cuídate mucho. Igualmente, a seguirse cuidando, Oscar, por favor. Sí. Y tu familia también, y todos. Del otro lado de esto, vamos a estar bien y vamos a recoger los pedacitos de lo que se haya roto y vamos a tratar de reconstruir y vamos a seguir andando. Pero lo que importa es encontrémonos del otro lado. Sigamos aquí, encontrémonos del otro lado. Ahorita hay que hacer todo para no enfermarse. Eso es lo importante,
porque del otro lado, entonces un día nos vamos a abrazar. Me espero. Pero mientras, Espero que eso, yo también. Espero que Dios te bendiga. Muchas gracias, igualmente, Oscar. Cuídate mucho. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Gracias, te agradezco muchísimo tu tiempo, Laureano. En estos momentos, Estados Unidos rompe el récord en vacunación contra el COVID-19. Al igual que Israel, lugares en donde aplican miles y miles de vacunas al día, mientras que en México las cantidades que se distribuyen y aplican son muy diferentes. Por lo que no debemos de caer en un relajamiento. Salir en estos momentos sin medidas adecuadas es exponerse a la muerte. Como ciudadanos, debemos de exigir más castigos severos a todos aquellos ciudadanos, empresarios y establecimientos que violen las medidas sanitarias, pues las muertes cada día aumentarán. El cubrebocas, aún después de la vacuna, seguirá siendo el mejor escudo para salvar vidas. Así es que los hábitos para evitar los contagios seguirán siendo la mejor vacuna hasta el momento. Dios los bendiga y recuerden, hay que hacer lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Después no tiene caso. Use el cubrebocas, no se lo olvide.